Figura 8.17 se muestra un motor de 100 HP, 250 volt, 1200 revoluciones por minuto, con una resistencia de inducido de 0,3 ohm, una resistencia de campo de 41,67 ohm. El motor tiene devanados de compensación, por lo cual se puede despreciar la reacción de inducido. En realidad, viene un comentario aquí, los ejercicios son relativamente sencillos si uno supone que la reacción de inducido está compensada. Entonces los ejercicios de máquina son, cuando la reacción de inducido no está compensada, ese es un fenómeno bastante complejo como para decir, poderlo resolver sencillamente. Para solucionar este problema se puede despreciar las pérdidas mecánicas en el núcleo. Se supone que el motor tiene una carga con una corriente de línea de 126 amperes y una velocidad inicial de 1103 revoluciones por minuto. Para simplificar el problema, suponga que la cantidad de corriente del inducido que utiliza el motor es constante. Bueno, en la figura A está el diagrama electrotécnico del motor, que como suponemos que la tensión de entrada es constante, lo podemos plantear como si fuera de excitación independiente, con una fuente de alimentación de 250 volts, pues esa tensión no va a variar. En la otra filmina, en la figura 8.9 se muestra la curva de magnetización de la máquina, cuál es la velocidad del motor si aumenta la resistencia del campo a 50 ohms. Calcula y haga gráficos de velocidad de este motor en función de la resistencia de campo R sub F, suponiendo una carga con corriente constante. Es decir, son todas consideraciones que se hacen para que el ejercicio sea más sencillo. Si no hay que considerar, es decir, casi es como un motor ideal sin reacción de inducido. En la otra hoja vamos a hacer las cuentas. El motor tiene una corriente inicial de 126 amperes, por lo que la corriente inicial del inducido va a ser la corriente del inducido a armadura, va a ser la corriente que suministra en los bornes y el E1 menos la corriente que absorbe el campo. Como habíamos dicho que el campo tiene 41,67, entonces 126 menos, ¿cómo dice? 150 volts, ¿no era 250 volts? Acá hay un error. 250 volts sobre... sí, 250 volts. Sí. Gracias. Mirá que lo he mirado varias veces y no me había dado cuenta. Entonces da que la corriente de armadura, tienen que tener en cuenta que acá es 250 volts. Entonces la corriente de armadura es 120 amperes. Por lo tanto, el voltaje interno, o sea, el voltaje sobre el inducido, va a ser la tensión en los bornes, V sub T, menos la caída en la resistencia de armadura del motor. O sea que la tensión sobre la armadura del motor, no voy a repetir las cuentas, son 246,4 volts. Una vez que se incrementa la resistencia del campo a 50 ohm, entonces la corriente de campo ahora va a ser 5 amperes. La anterior no está explícita, pero es 6 amperes. La relación de los voltajes internos generados a una velocidad y el voltaje interno generado a otra velocidad está dado por la relación de la ecuación 741 para dos velocidades. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, por lo cual, si admitimos de que la tensión E sub A1 es igual a la tensión E sub A2, esta ecuación, la 816,
colocamos un 1 en la relación de tensiones de inducido y podemos despejar la nueva velocidad en función del cambio de flujo del motor, conociendo la velocidad anterior. Entonces, pasando a la otra filmina, la curva de magnetización es una gráfica de I sub A versus la I de campo, o sea, I sub F, para una velocidad dada. Puesto que los valores de SUA en la curva son directamente proporcionales al flujo, la relación de los voltajes internos generados que se lee en la curva es igual a la relación de los flujos dentro de la máquina. Así que si E sub F es 5 amperes, E sub A0 es 250, mientras que I sub F es 6 amperes, E sub A0 es 268. Por lo tanto, la relación de los flujos es la siguiente. Phi sub 1 sobre Phi sub 2 es 268 volts sobre 250, 1,076, y entonces la nueva velocidad de la máquina será 1187 RPM. Por supuesto, yo lo estoy leyendo, ustedes lo tienen que repasar para poder fijar el mecanismo que se utiliza en las cuentas. Entonces, si utilizáramos más puntos, obtendríamos la curva, ¿no? Nótese, esta es la relación. Tenemos las revoluciones por minuto y en las abscisas tenemos la resistencia de campo. ¿Qué es lo que está pasando? La curva indica que a medida que aumenta la resistencia de campo, aumenta la velocidad. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. El asunto es así: si yo aumento la resistencia de campo, disminuyo la corriente en el campo. Entonces, disminuyo la fuerza magnetomotriz del campo, disminuyo el flujo y la máquina se ve obligada, si yo mantengo en los bornes la tensión fija, la máquina se ve obligada a aumentar el número de revoluciones con que gira para que la fuerza electromotriz permanezca constante. Entonces la curva, a medida, y sabemos, ya habíamos dicho, lo habíamos visto en la clase pasada, que si disminuimos el campo, las revoluciones del motor aumentan. Lo mismo creo que también que comenté es que la reacción de inducido, como habíamos visto al principio de todo cuando tratamos las máquinas, produce una disminución del campo. Y entonces, si no está compensada la reacción de inducido, aunque la máquina esté funcionando a tensión constante y no le variemos el campo, también aumenta velocidad porque la reacción de inducido desmagnetiza el motor. Los motores que tenemos en el laboratorio tienen esta particularidad. No están compensados, así que cuando uno cambia la carga, cambia la reacción de inducido y la velocidad cambia. Nótese que la suposición que la corriente inducida es constante conforme varía R sub F no es muy buena en el caso de cargas reales. La corriente en el inducido variará con la velocidad de forma dependiente con el par requerido por el tipo de carga del motor. Estas diferencias provocan que la curva de velocidad y R sub F del motor sean un tanto diferentes de la que se muestra en esta figura, la 818, pero va a tener una forma similar. Lo que pasa es que hemos adoptado algunas simplificaciones para hacer más sencillo el ejercicio. Pero la forma que va a tener es la siguiente. Efecto del campo abierto de un circuito. La sección anterior de este capítulo contiene una explicación sobre el control de velocidad por medio de la variación de la resistencia del campo de un motor en derivación. Conforme aumenta la resistencia del campo, la velocidad del motor aumenta junto a ella. ¿Qué sucedería si este efecto se lleva al extremo?
y se aumenta sustancialmente el resistor de campo. ¿Qué sucedería si el circuito de campo se abriera mientras el motor está en operación? Por lo dicho en la sección anterior, se sabe que el flujo de la máquina caería drásticamente hasta llegar al flujo residual. En consecuencia, la máquina debería tomar, si mantenemos constante la tensión en los bornes, debería tomar una velocidad muy grande. Esto provocaría un incremento de la corriente en lo inducido y el par inducido resultaría bastante más alto que el par de carga del motor y por lo tanto la velocidad del motor aumentaría en forma constante. Los resultados de un campo abierto, de un circuito de campo abierto, pueden ser desastrosos. Desastroso es en el sentido de que se va a deteriorar el inducido por el exceso de velocidad, o se deteriora los bobinados que están en la ranura, o puede el colector, recuerden que el colector es un conjunto de placas de bronce o de cobre que están tomadas con un tipo colisa, un sistema mecánico de colisa. También pueden romperse por el efecto centrífuga el sistema de sujeción del colector. Por eso todos los controles, hoy en día todos los controles de las máquinas de corriente continua son electrónicos. Y todas las máquinas tienen un sistema en que miden la corriente del campo. Si instantáneamente, porque puede ocurrir que una máquina instalada en una planta industrial, puede existir 1000 oportunidades que el cable de campo se corte o se deteriore, ¿viste? Por otras actividades que están alrededor de la máquina. Entonces, los controles de los motores tienen un detector de la corriente de campo. Instantáneamente, cuando ven la corriente de campo desaparece, instantáneamente bloquean la tensión de alimentación al inducido. Entonces, no pasa nada. Es decir, logramos con eso, salvo los problemas de producción que van a existir por la parada de la máquina, el motor evitamos la rotura del motor. Así que seguimos, así que tienen que recordar que el campo es fundamental en las máquinas de corriente continua. Ahora vamos a ver otro tipo de motor, que es el motor de corriente continua en serie. Es decir, que el bobinado del campo, es tomado del devanado, es decir, el circuito de devanado, el circuito de armadura pasa por el campo, da 2 o 3 vueltas, y eso provoca, o sea, la corriente de armadura es la que provoca la magnetización del campo. Recuerdan que había un generador serie que también era un generador de tipo serie que tiene ciertas similitudes con esto. La magnetización la produce la corriente que pasa por la armadura. Así que si aplicamos la ley de Kirchhoff, el diagrama del circuito sería este. La fuerza electromotriz la representamos con un generador de Thevenin, la resistencia RSA de armadura con la resistencia de Thevenin equivalente, la resistencia RSUS es la resistencia del campo, y la inductancia LSUS es el efecto de la magnetización. Es la inductancia que magnetiza y produce la corriente del campo. Entonces la ecuación va a ser que la tensión B sub T en los bornes va a ser la fuerza electromotriz E sub A del inducido más la caída resistiva en la resistencia de la armadura más la resistencia del campo. Así que vamos a tener que la corriente armadura es igual a la corriente que pasa por el campo y es igual a la corriente de carga. En la otra, bueno, las características de los terminales
de un motor de corriente continua en serie son muy diferentes a las que ya hemos estudiado para el motor en derivación. El comportamiento básico de un motor en serie se debe al hecho de que el flujo es directamente proporcional a la corriente del inducido. En el motor en derivación sabemos que el flujo es más o menos permanente. Aquí, si la corriente del inducido varía, varía el campo. Entonces el comportamiento es más complejo. Por lo menos se debe al hecho que el flujo es directamente proporcional a la corriente del inducido, por lo menos hasta llegar al punto de saturación. Conforme se incrementa la carga en el motor, también se incrementa el flujo. Como ya se describió, un incremento del flujo en motor causa una disminución de su velocidad. El resultado es que el motor en serie tiene una característica par velocidad con una caída muy pronunciada. El par inducido de la máquina está dado por la ecuación que conocemos, o sea, la cupla, par o torque, como quieran llamarlo, va a ser K por phi I sub A. Pero ahora el flujo de la máquina es directamente proporcional a la corriente del inducido, por lo menos hasta que se sature el metal. Por lo tanto, el flujo en la máquina va a ser phi, el flujo, va a ser una constante K por la corriente de armadura. Y en consecuencia, la cupla, si reemplazamos en la fórmula de cupla, vamos a ver que K phi por I sub A queda convertida en una constante, que es la constante mecánica, más la constante que relaciona el flujo con la corriente de armadura, por el valor de la corriente de armadura al cuadrado. Ya hemos introducido un elemento cuadrático, así que se pueden imaginar que el comportamiento va a ser un poco más complejo. En la próxima filmina, en otras palabras, el par del motor es proporcional al cuadrado de la corriente del inducido. El resultado de esta relación, está claro que un motor en serie proporciona más par por ampere que cualquier otro motor de corriente continua. Por lo tanto, es utilizado en aplicaciones que requieren pares muy grandes. Por ejemplo, entre este tipo de aplicaciones se encuentran los motores de arranque de los elevadores, de los coches y de los motores de arranque de los automóviles, que no sé si ya no son, creo, motores. Y la tracción en locomotora. Ya la tracción de locomotoras ya utiliza motores de alterna, así que tenemos que no considerarla. O sea que el motor serie prácticamente ya no tiene usos porque lo reemplazan los motores de alterna. En los elevadores también, y el motor de arranque de los motores era una configuración serie antiguamente. Los motores nuevos, sinceramente no sé, los accionamientos nuevos no sé cómo son. ¿Alguien sabe cómo es el motor de arranque de un coche, un coche nuevo? Sigue siendo serie. Yo mucho de mecánica no conozco. Mecánica automotriz. Así que vamos a hallar la característica de los terminales de un motor de corriente continua en serie. Para determinar la característica de los terminales de un motor en serie, el análisis se basará en la suposición que la curva de magnetización es lineal. Y luego se consideran los efectos de la saturación mediante un análisis gráfico. El supuesto, por supuesto, esta consideración de que la curva de magnetización es lineal es para simplificar los cálculos de las características de los terminales. El supuesto de una curva de magnetización lineal implica que el flujo del motor estará dado por la ecuación 819, que ya la hemos visto. El campo phi es C por I sub A. C es una constante. Esta ecuación se utilizará para deducir la curva característica par velocidad
del motor en serie. La deducción de la característica del motor de la característica par velocidad de un motor en serie comienza con la ley de voltaje de Kirchhoff. O sea, la ecuación de la malla es la tensión en los bornes del motor igual a la fuerza electromotriz del inducido más la corriente. Ahora hay una sola corriente, que es la de armadura, que pasa por el campo y pasa por el inducido. O sea, I sub A por la resistencia armadura más la resistencia R sub S del campo. Pasando a la otra filmina, entonces, de acuerdo a la ecuación 820 se sabe que la corriente del inducido se puede expresar como I sub A es la cupla inducida, en el inducido, la cupla de mecánica, dividido la constante K por C. Es decir, hemos despejado la corriente de armadura de la fórmula anterior que ya hemos visto. La fuerza electromotriz del motor también la podemos deducir por la conocida ecuación K por phi por omega sub m. Sustituyendo estas expresiones en la ecuación 818, vamos a obtener la 821. No voy a repetir los términos porque es evidente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se puede eliminar el flujo de esta ecuación. Se relaciona así podemos relacionar directamente el par del motor con su velocidad. Para eliminar el flujo de la expresión, vamos a usar lo que ya habíamos afirmado o considerado, que la corriente I sub A es el flujo en el entrehierro dividido la constante C. Y entonces la cupla se puede escribir como que es K por C sobre phi al cuadrado. Por lo tanto, el flujo del motor, siendo pasaje de término, es la raíz cuadrada de la constante C sobre la constante K por la raíz cuadrada de la cupla inducida. La ecuación 822. Si pasamos la filmina, nos vamos a encontrar el resultado de estas sustituciones. Bueno, el manejo de los términos, reemplazamos todo lo que consideramos anteriormente, agrupamos los términos y separamos la velocidad de un lado y la cupla del otro. Entonces tenemos, fíjense, la característica mecánica. O sea, la característica mecánica es la curva que relaciona la velocidad con la cupla. Fíjense en la forma que tiene, ¿no? La cupla, la raíz cuadrada de la cupla está en el denominador, y es la raíz cuadrada, o sea, un elemento cuadrático. Y bueno, lo demás también hay una raíz cuadrada de las constantes, y bueno, y otro elemento, RA más RS sobre K sub C. Abajo está puesta la característica mecánica, o característica de los dos terminales, del motor en derivación, o el motor con excitación separada. Observen que las dos fórmulas son bastante diferentes, ¿no? Entonces, por supuesto, las características mecánicas van a ser bastante diferentes. Característica fundamental, velocidad inversa a la raíz cuadrada de la cupla. Si vamos a... Entonces, si representamos la característica de un motor serie, recuerden que de un motor en derivación o de excitación separada, la característica mecánica partía de una velocidad inicial omega 0 y caía como una recta, ¿no? Caía por la caída en la resistencia del inducido, a medida que aumentaba la cupla, o sea, la corriente de armadura, era una línea. O podría ser una línea un poco curvada si actuaba la reacción de inducido. Fíjense, tenemos una curva parabólica.
¿qué nos dice? Que la cupla, a medida que la velocidad se hace cero, la cupla aumenta un montón, es decir, mucho, un montón no está bien dicho, aumenta bastante, o sea que en el origen el motor en serie tiene una cupla de arranque muy grande. Eso fue que se lo utilizara mucho entonces para la tracción ferroviaria, porque la tracción ferroviaria requiere una gran cupla para poner en marcha todos los vagones, ¿eh? Para dar, es decir, vencer los rozamientos de la rueda con las vías y suministrar una cupla suficiente para transferirla como energía cinética a los vagones y que los vagones comiencen a moverse. Entonces, los motores de tracción de las locomotoras eran motores serie. Y a medida de que aumenta la velocidad, las necesidades de cupla en los ferrocarriles no es tan necesario, es decir, una vez que los vagones toman velocidad, ya no es necesaria tanta cupla. Entonces, a medida que se aumenta la velocidad, la cupla disponible en el motor disminuye, pero es la suficiente como para mantener los vagones en movimiento. Lo mismo en un motor de arranque de un automóvil, cuando está todo, digamos, el cigüeñal, el árbol de leva, los pistones detenidos, para iniciar el movimiento es una gran masa que hay que darle un movimiento inicial. Entonces necesitamos un motor que tenga una cupla importante. Si fuera un motor en derivación, sería un motor mucho más grande, porque la cupla de arranque la tenemos que sacar del motor en derivación, y si ustedes recuerdan la característica de la cupla, implica que el motor tiene más diámetro y es más grande. Entonces, si el motor de arranque serie es mucho más pequeño, porque nosotros simplemente necesitamos una cupla de arranque. En el automotor, el motor de arranque se desconecta. Una vez que arrancó el motor, hay un mecanismo centrífugo que desconecta el motor del motor de arranque. Y creo que los mecánicos le llaman el Bendix, porque fue Bendix la firma original que introdujo el arranque de ese tipo. Bueno, lo que está escrito a la derecha lo voy a leer para que, si tienen alguna duda, la pregunten. Observen, por ahí no se han dado cuenta, si nosotros hacemos el cálculo de un motor, estamos haciendo el cálculo para un polo positivo, un polo negativo. Si este cálculo lo quisiéramos hacer para un motor de 4 polos, tendríamos que multiplicar por 2 los resultados, ¿no? Disminuir la velocidad, pero la cupla aumentaría por 2, porque tener 4 polos es casi equivalente a tener 2 motores en la misma carcasa. Y así cuando aumenta el número de polos. Encuentre la gráfica de las características par velocidad del motor. En realidad vamos a calcular un solo punto. Después el ejercicio dice que hay que calcular otros puntos. Para analizar el comportamiento de un motor en serie con saturación, se debe escoger puntos sobre la curva de operación, encontrar el par y velocidad en cada punto. Nótese que la curva de magnetización está dada en unidades, bueno, la curva de magnetización con que la vamos a trabajar, está como la curva de magnetización, la inducción magnética es proporcional al flujo y es proporcional al motor la fuerza magnetomotriz, en la curva de magnetización motor está dada en SUA, en la tensión de inducido, para una velocidad de 1200 revoluciones por minuto. Por lo tanto, los valores de SUA calculado deben compararse con los valores equivalentes a 1200 revoluciones por minuto
para determinar la velocidad real del motor. Para 50 amperes, la ecuación de Kirchhoff del circuito inducido sería 250 menos 50 amperes por la resistencia de la armadura y del campo, que es 0,08, un dato, y da 246 volts. Como la corriente I sub A de armadura es igual a la corriente de campo, es igual a 50 amperes, la fuerza magnetomotriz va a ser N por I, 1250 amperes vueltas. Pasando a la filmina siguiente, aquí está la curva de magnetización. Observen que la curva de magnetización está dada en la fuerza electromotriz del inducido sobre la fuerza magnetomotriz del campo. Entonces, para nuestro valor que hemos hallado, 1250 amperes vuelta, la EA0 corresponde a 80 volts. Para obtener la velocidad correcta del motor, recuérdese que hay que utilizar la ecuación, que el número de revoluciones es la relación entre E sub A sobre A0 por N sub 0. O sea, 246 volts sobre 80 por 120. Total da 3.690 RPM por minuto. Lo que aplicamos acá era la 813, que ya la vimos anteriormente. Si pasás a la filmina siguiente, bueno, y para encontrar el par inducido suministrado al motor, vamos a utilizar la fórmula que la potencia convertida, E sub A y sub A, es igual a la cupla inducida por el motor. En realidad, acá estamos considerando que el rendimiento es prácticamente 1, ¿no? Es decir, son todas aproximaciones para que el problema sea más sencillo. Entonces, la cupla inducida es la potencia de entrada eléctrica que entra al inducido dividida la velocidad. Reemplazamos valores y recordando que reducido a radianes, nos queda que la cupla es 31,8 newton metro. Así que, para calcular la característica par velocidad completa, se debe repetir los pasos del inciso A para muchos valores de corriente inducido. Entonces, vamos a obtener la curva característica, el ejercicio si buscamos más puntos, nos va a dar la curva característica del motor serie. Pero, en realidad, para obtener esta curva tendríamos que repetir este cálculo que hemos hecho para otros valores y más o menos poder, con 4 puntos o 5, podemos más o menos trazar la curva. Como sabemos que tiene esa forma cuadrática, podemos trazar la curva. Corriente en derivación, solo hay una manera eficiente de cambiar la velocidad del motor serie. Este método consiste en cambiar el voltaje de los terminales del motor. O sea que la única manera sencilla eficiente, de cambiar la velocidad del motor es cambiar la tensión de alimentación. El campo no lo podemos mover porque depende de la corriente, está conectado a la armadura. Si se incrementa el voltaje en los terminales, aumentará el primer término de la ecuación 823, lo cual provoca una mayor velocidad a cualquier par. Es decir, si aumentamos V sub t, vamos a tener una curva que es superior a la que, es decir, vamos a tener un conjunto de curvas que todas cuadráticas, una arriba de otra de acuerdo a la tensión de alimentación. También los motores de corriente en serie podrían controlarse por medio de la inserción de un resistor en serie en el circuito del motor. Pero esta técnica provoca un gran desperdicio de potencia y solo se utiliza en periodos intermitentes durante el arranque de algunos motores. Entonces, la introducción de la resistencia, sin variar la tensión de armadura, influye en el segundo término. Estamos el término que resta y podemos cambiar
la velocidad del motor. Hasta hace por lo menos 40 años, creo que bueno, ahora tendremos que haber 60, 70, en el 70 ya los tiristores funcionaban bien, 30, bueno, tenemos que agregar 10 años. Entonces, hace 50 años no había una manera conveniente de cambiar B sub T. Sí, no, podría ser. Bueno, en la clase que viene podríamos usar un equipo de tensión B sub T mediante los tiristores que vienen conectados a la línea. Tiristores no han visto todavía, ¿no? No, lo ven después. Creo que recién en Electrónica 2 lo ven. Electrónica 2, sí. Sí. Bueno, algún día... el TP3 y TP4, y lo separamos en dos, porque pidieron que lo separara. Este ensayo lo fuimos con Marcelo y filmamos parte de la práctica, cuáles son los aparatos de medición que utilizamos, la fuente de alimentación que venimos utilizando durante todo el año, cómo funciona, y después hicimos, de los 4 ensayos que están acá, hicimos filmación de 2 ensayos. Para que ustedes tengan una idea. Los distintos equipos con tensión continua, tensión alterna, fija y variable. Según las posiciones en que pongamos los interruptores, dependerá de la salida que nos va a dar. Por ejemplo, si ponemos el interruptor en posición A, se activan todas las luces que corresponden a las distintas escalas. Entonces, en la salida J7 vamos a tener en posición A una tensión directa de 220 volts, 4,5 amperes. No tenemos posibilidad de variarla. Si nos remitimos a esta otra salida de continua, en la posición A va a ser 0,250 volts, 28 amperes. Y lo mismo sucede con las salidas en alterna, que en posición A esta salida es fija 380 220 y esta salida es variable de 0,260 a 17 amperes. La variación para todos los casos se consigue a través de este potenciómetro, el cual vamos a ir subiendo y bajando para conseguir los valores de salida que nosotros necesitemos. Después, para las salidas en alterna se puede conseguir tanto una salida monofásica como una salida trifásica, con o sin neutro, independientemente de la posición que estemos usando. Bueno, esto tiene toda una secuencia de arranque, no se puede poner no se puede arrancar en cualquier posición. Para poner en funcionamiento debe estar todos los interruptores en cero, ya sea los disyuntores como los interruptores, todo absolutamente en cero, la llave de seguridad puesta en cero también, y esto que tenemos acá es una alarma para exceso de velocidad de las máquinas. Si nosotros tenemos alguna variación de velocidad, deberíamos conectar acá, en este interruptor, una alarma de velocidad, cosa que si algún motor se llegara a embalar, automáticamente saca de servicio toda la fuente. Bueno, vamos a hacer el procedimiento de arranque. Y esto es así, con todas las llaves apagadas, se da conexión a la llave 1. Previamente tenemos que subir la técnica de comunicación del tablero. Conectamos la llave 1, subimos todas las salidas para los aparatos de medición. Ponemos en posición la llave selectora, en la posición de arranque, seleccionamos qué tipo de salida vamos a necesitar y recién ahí vamos a poder darle arranque a la fuente. Si presionamos en este momento, la fuente no arranca. Si elegimos, como va a ser nuestro caso, la posición A, ya tenemos seleccionadas todas las salidas, ahí podemos darle arranque a la fuente. Y a partir de esta posición vamos a conectar la salida que solamente vamos a utilizar. En nuestro caso es una salida de tensión continua variable.
Bueno, parar un cachito, va a saltar el disyuntor, va a saltar la térmica y la protección por el disyuntor. Si lo ponemos en la posición B, el interruptor que está arriba de Lorenzo, el selector, la manija esta selectora A0B, si la ponemos en posición B, en esa salida vamos a tener variable 0,250 hasta 4,5 amperes. ¿Sí? O sea, esta línea, la J4, J7, tiene una limitación de corriente de 4,5 amperes máximo en corriente continua. Después si hacemos la línea J5, el disyuntor J5, bueno, según la posición que estemos va a ser 380 fijo, 20 amperes, o variable de 0 a 440 volt, 13 amperes. Y ahí podemos elegir entre trifásica más neutro, o monofásica, o una salida bifásica si en algún momento lo necesitáramos. ¿Sí? Y la tensión compuesta L1, L2 es 380. ¿Sí? Es trifásica de 380 volt. Y la podemos llevar hasta trifásica de 440 volt. En cambio, en la J6, las tensiones entre L1 y L2 son de 220 volt, no son de 380. ¿Tá? O sea, en J5 tenemos un sistema trifásico de 380 volt. Y en J6 tenemos un sistema trifásico de 3 por 220 volt. ¿Tá? Son distintas las salidas. Hay que tener cuidado de cómo conectamos los motores trifásicos en cada una de las salidas. Y bueno, y la otra, la línea J10, ¿sí? Estamos de 0 a 250 volt con 28 amperes de salida, o 220 volt con 28 amperes de salida. En esto tenemos una potencia disponible mucho mayor que en el caso del J4. ¿Sí? La corriente que podemos entregar es mayor. Y después, bueno, con este variar es el único para toda la fuente, gobierna todas las posiciones variables, sean de continua o de alterna. Moviendo este potenciómetro, vamos a variar la tensión de salida que hayamos elegido. Acá a la izquierda de la pantalla, digamos, se ven todas las conexiones que alimentan todos los aparatos de medición que vamos a utilizar. Adelantarle. Bueno, este es un motor de corriente continua de conexión, tanto sea en derivación, autoexcitado derivación, excitación independiente, motor serie y compound, aditivos sustractivos, según cómo seleccionemos los bornes. Para nuestro caso, lo que vamos a hacer es regular la velocidad de un motor de derivación. Bueno, para ello tenemos el motor conectado a la fuente de continua, que son estos dos cables que vemos acá, que vienen directamente de la fuente, ¿sí? Con lo cual vamos a plantear el circuito de armadura y le vamos a colocar una resistencia en serie en el circuito de alimentación para arranque del motor. Esto se hace porque si le damos tensión directamente, la corriente de continuo es muy alta para vencer la cúpula de inercia y la fuente se puede llegar a dañar. Bueno, adosado al motor de corriente continua, le vamos a poner un freno dinámico para que ejerza cierta cúpula al motor. ¿Cómo funciona este motor? Tenemos un bobinado de derivación y un circuito de freno que se le acopla a la armadura. Lo que hacemos es, por medio de una fuente de corriente continua, vamos aumentando la tensión en bornes
para el freno y colocamos una resistencia en serie con estos dos bornes, por el cual vamos a regular la corriente que le está pasando a este motor. Según la corriente que le pasa a este motor, por la inducción que le produce esta bobina, es la cupla antagónica que le va a proporcionar el motor de impulso. Ahora un cachito ahí. Esto funciona prácticamente como si fuera un motor de excitación independiente, al cual un generador, mejor dicho, de excitación independiente, al cual le ponemos una carga en serie entre los bornes de salida, ¿sí? Porque esta fuente, este bobinado principal lo estamos conectando a una fuente externa que nosotros le vamos a dar un cierto valor de tensión. Entonces va a generar un flujo este bobinado. Este freno está movido por un motor de impulso que en nuestro caso es el motor de corriente continua. ¿Sí? El motor de impulso es el motor que vamos a ensayar nosotros. Entonces, obviamente, se va a generar una tensión en bornes de la armadura de este freno. Como nosotros tenemos una resistencia conectada ahí, va a circular la corriente. Esa circulación de corriente va a producir una cupla antagónica o de frenado que se ejemplifica acá, ¿sí? Cuanto menor resistencia le pongamos en borne, que circula más corriente, o mayor tensión apliquemos acá, va a ser una cupla mayor que le estamos oponiendo a nuestro motor de continua. Para este caso, lo vamos a mantener fijo durante todo el ensayo, pero si estuviéramos haciendo el ensayo de un motor de corriente continua en carga, lo que hacemos es variar siempre esta cupla antagónica. Todos los valores que ustedes tienen en las tablas con que la cupla antagónica varió, se hace por medio de este freno. Vamos aplicando mayor freno al eje, entonces el motor va a tener que responder con una mayor cupla motora. Así funciona este freno dinámico. Bueno, dicho eso, seguir más. Inti. ¿Qué pasa con la velocidad y con la cupla en el momento que se produce el cambio de velocidad? La resistencia. Esta es la resistencia que habíamos hecho, que era la resistencia de arranque del motor, y esta es la resistencia con la cual vamos a variar la corriente que circula por el freno. Este equipo es un equipo de multimedición que sirve tanto para corriente continua como para corriente alterna. Según actuemos con el display, podemos sacar las distintas medidas que puede tomar este instrumento. En nuestro caso vamos a medir tensión de alimentación, corriente y potencia, ¿sí? En el caso de corriente alterna tiene muchísimas más mediciones posibles, pero lo vamos a ver en otra oportunidad. Por otro lado, tenemos el medidor de parámetros mecánicos, que en este caso solamente lo vamos a usar como fuente para el freno. Con esto le vamos a variar la tensión al freno dinámico, y acá tenemos un aparato que mide la cupla antagónica que le está ofreciendo ese freno y la revolución en el motor. La cupla antagónica, hay aquí una medición, ¿sí? Una cupla, y esa es la que se conecta a la medición de cupla. Y el de velocidad que está ahí es este cable que ustedes ven conectados acá a la salida, conectado al eje. Puede ir conectado en cualquier parte del eje porque el eje gira a la misma velocidad. Con eso sacamos la medida de la velocidad. Marcelo muestra la parte donde se mide la cupla antagónica, este sensor que está acá, ¿sí? Este sensor es fijo, está fijo en la estructura, pero ¿qué es lo que pasa? El motor está desvinculado de
de la estructura a la cual soporta. Por debajo tiene unos tornillos que uno lo puede ajustar y dejar fijo ese motor, cosa que no se mueva. Si ese motor no se mueve, obviamente esta horquilla no hace ninguna presión sobre el sensor, ¿sí? Y, pero si lo dejamos oscilante, este motor, esto al girar va a presionar, la lengüeta hasta de arriba va a presionar sobre el sensor de medición y nos va a decir qué cupla qué cupla motor está desarrollando este motor. Si hubiésemos hecho en el ensayo de motor, de característica de salida de motor de cupla, ustedes vieron que sobre el otro eje, el otro lado del motor, hay como si fueran dos conectores a donde se les puede poner una barra de un lado y del otro. ¿Para qué sirve esa barra? A ver si lo vemos ahí. Ahí. Este sensor que está ahí se coloca una barra, del otro lado también tiene otro exactamente igual a este. ¿Y qué es lo que se hace? Se colocan unos pesos, unos contrapesos de un lado y del otro, y eso sirve para contrarrestar toda la cupla antagónica de roce que le ofrece el freno a este motor. ¿Sí? Cosa de decir, bueno, arrancamos con una cupla antagónica 0, ¿sí? Que sería la de rozamiento tanto del motor como del freno. Entonces nosotros con ese brazo de palanca que le estamos haciendo al motor, podemos nivelarlo y llegar a conseguir que la cupla antagónica con el motor puesto en marcha y el freno puesto en marcha sea 0. O sea, arrancamos de un valor de salida 0. Y a partir de ahí comenzamos a variar la cupla antagónica que le ofrece el freno mecánico. ¿Se entiende? Con esto eliminamos toda pérdida por rozamiento de la máquina y a partir de ahí vemos cómo responde el motor. En este caso no lo hicimos porque como íbamos a mantener la cupla constante, no nos interesaba poner saber con qué valor arrancábamos. No necesitábamos arrancar de un valor de cupla antagónica 0, sino de un valor de cupla X. Por lo tanto, es que no le pusimos los brazos. Bueno, hasta ahí estamos. Y este circuito de ensayo, ¿sí? Un motor autoexcitado de derivación con una resistencia en serie con el circuito de excitación. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros le intercalamos esta resistencia en serie al circuito de excitación. Vamos a suponer que estamos trabajando con el interruptor L1 cerrado, una cupla antagónica X fija, y esto está girando a una velocidad que es la que vemos acá en ese circuito, a un valor de velocidad constante, fijo, con una cierta corriente de armadura, que es la corriente que va a circular por acá. Y en ese momento abrimos el interruptor L1. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Si yo le abro el interruptor L1, obviamente estoy intercalando en el bobinado principal una resistencia externa, con lo cual va a hacer que la corriente de excitación disminuya, ¿sí? Porque ahora la tensión aplicada que estoy aplicando de la fuente se va a repartir entre el bobinado principal y la resistencia de excitación que yo le intercalé, ¿sí? Entonces el flujo va, si la corriente es menor, obviamente el flujo resultante va a ser
menor también. Y sabemos que si el flujo resultante es menor, la velocidad aumenta. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no vemos el comportamiento en el instante de que yo abro este interruptor? Porque lo que vamos a analizar es este transitorio entre que yo abro el interruptor y cuál va a ser, cómo terminan esos parámetros después de que se estabilizó el circuito. Entonces dijimos que el flujo va a ser menor, por lo tanto la velocidad va a tener que aumentar. Pero ¿qué es lo que pasa? Como esto tiene una inercia y no se mueve automáticamente, el motor está girando, tiene una cierta inercia, no va a variar automáticamente la velocidad, por más que el flujo sí varía automáticamente. En un instante de tiempo este flujo pasa a ser un flujo menor. ¿Sí? Si el flujo es menor, la cupla motora si el flujo es menor, la cupla motora tendría que disminuir. Pero ¿qué pasa? Si la cupla motora disminuye, se nos cae, desaparece el equilibrio entre cupla antagónica y cupla motora. Entonces, en ese instante, la corriente de armadura, la corriente que va a circular por acá, va a aumentar rápidamente para tratar de mantener ese equilibrio. Mientras tanto, este mientras tanto, que la cupla antagónica aumenta por efecto que tengo o sea, aumenta más la corriente de armadura de lo que disminuye el flujo en el bobinado principal. ¿Sí? Entonces, el motor principal se tiende a acelerar, se va a acelerar para tratar de mantener el equilibrio. ¿Sí? Esto pasa en segundos, ¿sí? Esto que estoy diciendo pasa en segundos. Hay un mayor aumento de la corriente de armadura para mantener la cupla motora igual que la cupla antagónica. Ese equilibrio se tiene que mantener siempre. ¿Sí? Entonces, la corriente de armadura va a subir hasta un cierto punto, ¿sí? Para compensar la disminución del flujo que se produce prácticamente en un instante de tiempo. Entonces, aumenta la corriente de armadura, el flujo disminuye, por lo tanto hay un instante de tiempo en que el motor se acelera, empieza a tomar mayor velocidad hasta que llega a un punto de equilibrio, a una velocidad final, con una corriente de armadura mayor que la inicial y a una velocidad mayor que la inicial. En todo este transitorio, la cupla antagónica y la cupla motora siempre se mantuvieron constantes e iguales en los dos casos. ¿Sí? ¿Se entendió? La mayor que la inicial. ¿Sí? Y las revoluciones son mayores que la inicial. O sea, yo consigo una velocidad mayor que la inicial, pero con una corriente de armadura mayor que la inicial. O sea que para regular la velocidad de un motor autocitado de derivación por encima de la velocidad nominal, voy a estar tomando mayor potencia de la red que la que estaba tomando inicialmente ese motor. ¿Está? A consecuencia de que tomo mayor energía de la red, consigo una velocidad mayor. ¿Sí? ¿Se entendió Sí. el proceso? ¿Está? ¿Qué es lo que pasa? Que expliquen detalladamente qué es lo que pasa en este transitorio, a causa de qué, para eso van a tener que escribir las formulitas y demás, y decir qué es lo que pasó acá.
y cómo termina esto. Ya sea, si partimos de la base con la llave cerrada, ¿sí? Con la L1 cerrada o con la L1 abierta. ¿Tá? Eso puede ser una maldad que le hagamos en algún momento. Que le digamos, bueno, dado este circuito con la llave L1 abierta, este motor está trabajando con el bobinado principal y la resistencia RX intercalada, que es lo que pasa cuando yo cierro el circuito acá. ¿Sí? Al revés. Ocurre un transitorio hasta, digamos, eso, básicamente. Sí, básicamente. Tiene que decirnos qué pasa en el transitorio y en qué condiciones termina trabajando este circuito. Cuando estando con la llave abierta, yo lo tengo funcionando unas ciertas revoluciones, con una cierta corriente de armadura, y le cierro la llave. Si le cierro la llave, obviamente estoy puenteando esta resistencia externa, el flujo va a ser mayor, la velocidad va a ser menor, y va a pasar al revés, esto va a venir para acá, para abajo. Bueno, no me quiero extender porque si no, no nos va a dar el tiempo, porque tenemos que ver 4 circuitos más. Sí, una explicación, Jorge, a lo mejor de lo que van a escuchar los chicos. Ustedes van a ver, fíjense que tiene 3 zonas ese gráfico, ¿no? Son 3 estados de tiempo, 3 estados de trabajo. Ustedes van a poder observar fácilmente el primero y el tercero, ¿sí? Hasta se van a dar cuenta por el ruido de la máquina que va a estar en un estado o en el otro. Y el transitorio, que como ya les digo Jorge, es muy rápido, es un fenómeno muy rápido, no es muy visible. Nosotros, la opción que tenemos siempre para marcar el pico de la corriente de armadura, lo hacemos con instrumento de aguja, porque la aguja sí me permite ver que llega hasta un valor y baja. ¿Se entiende? Uno viendo el recorrido de la aguja, ves ese pico que pega la corriente. Los instrumentos digitales no tienen la sensibilidad necesaria para mostrar ese pico, ¿sí? Porque integran la corriente de otra manera, no es visible, no es forma para verlo. Y nosotros el día del ensayo tenemos una dificultad con el tema de los instrumentos de aguja, que no tenemos los terminales necesarios para ponerlos en los equipamientos. Entonces ese día no lo pudimos resolver, ¿sí? Entonces no pudimos conectar, porque lo ideal es poner donde se mide la corriente de armadura, un amperímetro de aguja. Entonces ustedes pueden ver ese pico, lo pueden ver tranquilamente a una aguja. Como no pudimos conectarlo y tenemos simplemente el instrumento digital, el pico no lo van a poder ver, aunque van a poder escuchar el transitorio de un sistema estable al otro. ¿Sí? Listo, vale. Cambiamos. Se mantiene constante durante todo el ensayo, sea el circuito que sea. Nosotros fijamos un valor de cupla y después actuamos sobre el interruptor. Y la cupla antagónica no la tocamos nunca. La cupla motora sí va a cambiar porque tiene que, digamos, mantener el equilibrio con la cupla antagónica que le estamos poniendo. Se va a mantener constante, exactamente igual. Pero ¿qué va a hacer? Va a variar la corriente de armadura o va a variar el flujo para que el Kφ por N, o varía la velocidad o varía el flujo, para mantener esa cupla constante. En ese lo que tratamos de determinar en este ensayo es qué es lo que pasa en el transitorio y cuál es, ¿cómo se llama? Cuáles son los valores finales de velocidad, corriente de armadura y en algún caso corriente de excitación. ¿Sí? En algún caso medimos cuál es el valor de corriente de excitación y también se ejemplifique, ¿cómo se llama? Oh, hoy estoy trabado. Y también se mide. ¿Sí? Arranca el motor. La térmica. Ahí vemos el comienzo de arrancar. Vamos a ver un manual de presión. Cercano a los 120 ohms aproximadamente. 143 volts estamos. Y ahí vamos a empezar a bajar la resistencia de carga. Fíjense, ahí tenemos velocidad y cupla. Yo estoy bajando en este momento la resistencia. Y observen cómo aumenta la velocidad.
Ahí la bajé del todo. Esa es la tensión aplicada, la corriente y la potencia que está consumiendo el motor. Y por ahí vuelta. Y a medida que al freno le vamos, escucha, al freno, a medida que le vamos agregando cupla, Falta conectar la fuente. ahí está. Ahí le dimos tensión. Alimentamos la fuente, se alimenta el freno y vemos que ya la cupla cambió. Cuanto más tensión le ponemos, ahí le estamos variando la resistencia, el reóstato de alimentación y vemos que la cupla baja. O sea, podemos manejar a gusto la cupla antagónica que le estamos ofreciendo al motor. ¿Ven? Que va bajando. Lo podemos hacer a través del reóstato o a través de la presión de alimentación de la fuente. De la fuente que está alimentando el freno, ¿no? Así que bueno. Este sería el procedimiento de arranque y ahora lo que vamos a hacer después es ver los distintos circuitos para hacer variar la velocidad de un punto a otro punto. Bueno, ahora vamos a implementar el método de variación de velocidad de un motor de derivación cuando le intercalamos una resistencia en serie con el bobinado de derivación, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando cortamos, cuando le intercalamos la resistencia propiamente dicha. Va a estar girando a la velocidad nominal que nosotros lo coloquemos el régimen del motor, y una vez que conectamos la resistencia, va a variar la corriente que circula por este bobinado. Por lo tanto, la inducción va a ser menor. Entonces vamos a ver cómo varía del punto en el que está sin la resistencia intercalada a cuando está la resistencia intercalada. Y si nos permite, vamos a ver qué es lo que pasa en el transitorio. En principio es determinar la velocidad y corriente que está tomando el motor en condiciones normales, sin la resistencia intercalada, y una vez que intercalamos la resistencia, en qué punto de funcionamiento queda. Las condiciones con las que estamos son las mismas. Acá agregamos unos cartelitos para no confundirnos con las resistencias. La resistencia de arranque y la de freno siguen conectadas igual. Lo que agregamos es la resistencia exterior, que ustedes van a ver en el circuito, ¿sí? Esta resistencia es la que está en serie con el bobinado CD, ¿sí? Y aquí arriba tenemos un multímetro con el que vamos a registrar la corriente que circula por la resistencia, o sea, por el bobinado. Y este aparato es el que hace las veces de interruptor de la llave L1 que está en el circuito, creo que es L1 la llave, para cortocircuitar, que va a cortocircuitar o no, o habilitar esta resistencia, ¿sí? En este caso también vamos a medir la corriente que circula por el bobinado de derivación, que anteriormente no lo estábamos midiendo porque no era necesario. Pero ahora sí, vamos a medir la corriente que pasa por la armadura, la corriente que pasa por el bobinado de derivación. Y vamos a ver cómo varía esos dos parámetros más la velocidad del motor, manteniendo la cúpula constante. Bueno, ahí tenemos la máquina de régimen. En este momento está a 1217 revoluciones, con un freno de 0,2 Newton, con la resistencia de arranque ya cortocircuitada, el freno también, y la resistencia externa en serie con el bobinado de derivación está puenteada. Lo que vemos acá es que tenemos una corriente de excitación de 0,6 amperes y 1,68 amperes la corriente total del motor. Ahora vamos a ver cómo se comporta cuando yo abro el interruptor y pongo en serie con el bobinado de derivación el bobinado externo.
vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo con la velocidad nominal y después cómo terminan los valores de corriente de excitación y corriente del motor. Lo que pasa en el transitorio no sé si lo vamos a poder llegar a ver, pero bueno, después lo explicamos cuando vemos la parte teórica. Bueno, vamos a proceder a abrir el interruptor que puentea la resistencia externa. Bueno, ahí vemos y se escuchó inclusive en el ruido de que la máquina tiende a embalarse, sube el pico hasta donde llega la máxima velocidad, no lo vemos, no se alcanza a detectar porque no lo toma el instrumento, pero se estabiliza en 1329 amperes. La corriente varía entre 0,4 y 0,5, es muy poca la definición de la pinza prométrica, no es tan buena como para tomar ese valor, y la corriente del motor es casi 1,7. Bueno, si ahora vamos a hacer la inversa. Ahora está conectada la resistencia externa, la vamos a plantear y vamos a ver que la velocidad del motor baja bruscamente y bueno, y vuelve más o menos a la misma posición que la anterior. Ahí se estabilizó de nuevo en 1225 revoluciones, 0,6 de corriente de excitación y 1,67 más o menos la corriente total del motor. Bueno, dicho esto, ya vimos cómo varía la velocidad en función de conectar una resistencia en serie con el movilado de vibración. A lo mejor podríamos mover la resistencia para ver la variación de velocidad. Sí, y en estos momentos, ahora con la rosa puenteada, vamos a volver a la posición donde lo intercalamos. Vemos que si variamos esta resistencia, ven, si vamos para el lado, la corriente sube, ¿ven? Y si le ponemos un menor valor, la corriente comienza a bajar, se mantiene por encima del valor que estaba antes de estar puenteada, pero disminuye. O sea, depende de la resistencia que intercalamos acá, la velocidad que va a tomar el motor. Así que bueno. En este momento utilizamos el mismo procedimiento que en la versión anterior, pusimos el motor en régimen de velocidad con la copla antagónica X, lo establecimos la velocidad de 1233 amperes y lo que hacemos ahora es intercalar una resistencia